Hablar de derechos laborales en nuestro país, en el que existe un altísimo índice de informalidad, sigue siendo, por tanto, un tema casi parecido a abordar cuestiones relativas a las utopías. Hoy también en esta noche hablaremos de la pandemia en términos laborales, hablaremos de la reforma del sistema de seguridad social, las cajas jubilatorias y otras cuestiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Augusto? Bien, bien, bien. A propósito de laboralidad, trabajamos poco esta semana. Trabajamos bastante poco, pero no hay que insistir en eso porque si no se puede compensar de otra manera. Se puede entender mal. Digo, en este programa porque hubo festividad de KQP, coberturas especiales, etcétera, etcétera. Vamos al reconocimiento de campo. Empresarios y sindicalistas se encuentran debatiendo sobre el artículo 94 del Código Laboral que refiere la estabilidad del trabajador. Una revisión de la normativa plantearía posibles modificaciones. La estabilidad laboral tenía como objetivo establecer la inamovilidad del empleado al cumplir 10 años de antigüedad. Sin embargo, antes de llegar a dicho tiempo límite, se dan muchos casos de desvinculación directa. En Paraguay, el 70% de los despidos injustificados son con relación a la antigüedad. Buen punto, y aprovecharemos la ocasión y la persona invitada para dialogar también con otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo, la pandemia y este contexto que estamos viviendo en la historia de Paraguay y el mundo. Vamos a continuación a la ficha de nuestra invitada. Carla Bastigalupo, abogada, notaria y escribana pública, docente universitaria, fue viceministra de Política Criminal. Además, se desempeñó como ministra de Justicia, actual ministra del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ministra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, Augusto. Un gusto compartir con ustedes. Hay temas puntuales como los que mencionaba recién Augusto que necesariamente tenemos que abordar, aunque después nos refiramos más a las cuestiones generales. Por ejemplo, esta última discusión, no sé cómo evolucionó con relación a la estabilidad laboral. Nosotros lo charlamos en una oportunidad porque hay sectores que propician su modificación, algunos incluso que se suprima esta garantía o este derecho adquirido por los trabajadores. Y yo recuerdo haberte dicho, el punto de partida, ¿cuál es? ¿Ratificamos los derechos consagrados en las normas laborales y a partir de ahí vemos cómo mejorarlas? ¿O hay algunos que pretenden suprimir este derecho, por ejemplo, que es el de la estabilidad laboral, u otros? Bueno, Benjamín, yo quisiera primero aclarar un punto muy importante. Acá siempre se parte de la ratificación de los derechos. O sea, eso es algo que no se puede hacer de otra manera. Y vos mencionaste algo muy bien. Surgió la discusión desde el sector empresarial y por supuesto también trabajadores y centrales obreras. Este es un tema que se viene debatiendo en el sector empresarial ya hace tiempo y en una última reunión que tuvimos con Cerneco sobre otros temas surgió a raíz de un testimonio empresarial, la necesidad de poner esto en debate, es decir, en una mesa de diálogo y de trabajo. Lo que hizo el Ministerio del Trabajo es, por supuesto, ponerse a disposición como articulador que es en todo lo que hace al diálogo social. Eso poquito para aclarar que en realidad lo que se encaminaría acá es una mesa de trabajo, una mesa de diálogo. Ahora bien, lo que se plantea de ninguna manera es, desde el sector empresarial, dejar de lado la estabilidad. La estabilidad consiste en que un trabajador no puede ser despedido sin justa causa, en general. Esa estabilidad obviamente rige desde el periodo de prueba, es decir, desde cumplido el periodo de prueba. Ahora bien, el aditamento que se introdujo en Paraguay por fuera de la estabilidad es que, a partir del artículo 95, infine,
se establece, además de la estabilidad que está establecida en la Constitución, por la cual un empleador no puede apartar sin justa causa, la necesidad de demandar judicialmente. Entonces, es la demanda judicial la que plantea el sector empresarial sacar, no la estabilidad. La estabilidad, volvemos a repetir, se da cuando el trabajador ya pasó el periodo de prueba, en este caso pasaría los 10 años y por supuesto el empleador solo podrá sacarlo por justa causa. Si no lo despide por justa causa e incurre en despido injustificado, deberá abonar las indemnizaciones correspondientes. Y esas indemnizaciones, en el caso de la estabilidad ya de 10 años, deberá ser seguramente el doble o más. Pero eso los empresarios están, digamos, comparten esa visión de decir, por supuesto, suprimimos la parte de la acción judicial, la demanda, pero la doble indemnización se mantiene. Claro, es que la doble indemnización es lo que está establecido en la mayoría de los países o incluso algunos más, a partir de los 10 años o de los 14, eso diferentes legislaciones fueron regulando en la región y en el mundo. Lo que Paraguay tiene de muy particular, que lo diferencia de los otros países, es la demanda judicial. Y eso en la práctica, y ahí quiero mencionar un poquito cómo surgieron los datos. Como nosotros tenemos desde el Ministerio del Trabajo lo que se llama la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo, esa estrategia ha empezado a estudiar profundamente a través de un equipo técnico del Ministerio y la OIT por qué se da tanto la informalidad del empleo en Paraguay. Porque tenemos que entender, Benjamín, que la informalidad no es que sea algo como que las empresas nomás no quieren ser formales. Acá hay problemas sistémicos que hay que abordar, analizar. Y uno de los temas que salió muy palmario es que los trabajadores aportantes, los trabajadores formales, dejando un poquito de lado los que no aportan, dentro del trabajo formal, solamente el 10% históricamente llegaba a jubilarse, incluso hoy. Entonces empezamos a hurgar por qué se daba eso. ¿Y qué empezamos a hacer? A estudiar las trayectorias laborales de los trabajadores formales. Cuando nos sentamos a analizar con todo el equipo técnico del IPS y del Ministerio del Trabajo, y los resultados los tuvimos hace una semana, empezamos a ver que desde hace 20 años y más, solamente el 2% de los trabajadores formales llega a pasar los 10 años con un mismo empleador. He escuchado que el Ministerio hace de anfitrión para una mesa en la que se reúnen empresarios y trabajadores sobre este tema. Si esa mesa no se instaló aún, sin embargo, ¿cuáles son las posiciones que se adelantan por parte de cada uno de esos actores? Bueno, el sector empresarial en particular lo que plantea justamente es no tener que, digamos, llegar a la demanda judicial, y el sector empresarial lo que ha manifestado es que al contrario quiere retener a sus trabajadores, porque al desprenderse de un trabajador que ya ha sido calificado, que ya tiene, digamos, experiencia en la empresa, es una pérdida de productividad para la empresa, digamos, soltar a los trabajadores. Pero como ya hubo experiencias, digamos, no muy positivas de demandas judiciales, obviamente la mayoría de los empleadores no quiere pasar la barrera de los 10. Entonces, ¿qué es lo que en la práctica ha producido, y vuelvo a decir con números estadísticos, a lo mejor posiblemente esta norma, también estamos viendo otras causales, ¿verdad? Lo que ha producido en los empleadores es, digamos, el desempleo a los 8 años en el caso de las mujeres y 9 años de los hombres, pero con el aditamento, Augusto, de que los hombres y mujeres que se desemplean a esa edad generalmente ya tienen más de 30 años. Entonces es muy difícil que se vuelvan a emplear en relación de dependencia. ¿Qué es lo que pasa con estos trabajadores? Ya no consiguen trabajo, no pueden retirar sus aportes de IPS porque la caja de IPS es la única que no permite retirar sus aportes. Entonces aportan 8, 7 años, 9 años, no pueden retirar sus aportes, ya no pueden completar su trayecto jubilatorio, se vuelven cuentapropistas. Y recordemos que el cuentapropismo en Paraguay o el trabajo independiente no está obligado a cotizar. Entonces generalmente se vuelven trabajadores informales luego de ser desempleados y no completar su, digamos, camino jubilatorio. Entonces eso es como una serie de consecuencias directas e indirectas que se van produciendo. Entonces vale la pena el diálogo, vale la pena sentarnos, analizar
esto y por supuesto todos hoy coincidimos en algo. Queremos que los trabajadores sean realmente estables, queremos que los trabajadores formales conquisten su derecho a la jubilación, que ese 10% ya no sea 10%, que podamos aumentar y que además esta mejoría que nosotros logremos sea también un aliciente para los trabajadores informales, porque hoy opera al revés. Los trabajadores informales dicen, bueno, nadie llega a jubilarse, para que yo aportaría un sistema en el cual no voy a conquistar mi derecho jubilatorio. Entonces, claro, desde todo punto de vista, vale la pena el debate, el estudio. La Organización Internacional del Trabajo ya está invitada a la mesa con mucho interés, ya que Guillermo Mon y otros técnicos de la OIT tienen mucha experiencia en sistemas jubilatorios, en sistemas de estabilidad y por supuesto se contará con todo el expertise, todo el consejo y como siempre digo y sostenemos desde el Ministerio, el diálogo social es la mejor herramienta para corregir estos temas y por supuesto fortalecer el empleo y el trabajo digno que queremos. Vamos a llegar al tema de la previsión, que es un tema de la jubilación, que es un tema también de muchísimo interés. Ahora, habría que hurgar más cuáles son las pretensiones, porque hay sectores patronales que nunca estuvieron de acuerdo con la figura de la estabilidad como sinónimo de doble indemnización. No solamente el aspecto judicial, sino el costo que representaría despedir a un empleado después de 10 años. Entonces, despiden antes para salvarse del costo. No solamente, insisto, por la cuestión de una acción judicial para poder cortar el vínculo, interrumpir el vínculo laboral. ¿Cuáles son las pretensiones? Poner las cartas sobre la mesa con mucha claridad. Y ahí sí sería un retroceso tremendo si el despido de un personal, de un funcionario, un empleado, después de tantos años de trabajo, tendría el mismo criterio de una persona que tiene poca trayectoria en la empresa, digo, en cuanto a antigüedad se refiere. Sería un retroceso desde el punto de vista de los derechos laborales. Pero vos planteaste otro tema que probablemente, sin dejar de lado la importancia que tiene es aún mayor. El tema de la informalidad laboral. Vemos que 4 de cada 10 trabajadores solamente tienen IPS en Paraguay. Eso da la pauta de la situación en que estamos en esta materia. Y, de hecho, una parte de la economía es informal y parte de las empresas formales, incluso grandes empresas, tienen un porcentaje de sus trabajadores en el IPS y cumpliendo con todas las obligaciones laborales y otro porcentaje que son otro tipo de contratos, celebran otro tipo de contratos para que las cargas sociales sean menores. Desde el Ministerio de Justicia, ¿cómo se aborda este tema de la informalidad que tiene que ver con esta utopía que decía al comienzo para muchos, tener 8 horas de trabajo, salario mínimo obligatorio, vacaciones y aguinaldo, sigue siendo, no sé, un sueño? Bueno, Benjamín, nosotros hemos hecho un estudio profundo dentro de la estrategia integrada de formalización del empleo. Primero, quiero contarles que en realidad venimos trabajando en esta estrategia y venimos logrando un avance importante en formalización, no el que quisiéramos a lo mejor idealmente, pero del 2019 al 2020 logramos el aumento de una tasa del 5% de formalidad. Con la pandemia, por supuesto, eso se estancó, bajó incluso la formalidad del empleo por los meses de mayo, junio del año pasado y hoy volvimos a recuperar esa tendencia alcista. Hoy estamos con 656.000 cotizantes en IPS, un número histórico al que nunca habíamos llegado y ya superamos los niveles prepandémicos. Entonces, un poquito a partir de que estamos avanzando, un poco lento, obviamente veníamos arrastrando históricamente una tasa de más del 60% de informalidad, pero hace más ya de 10 años. O sea, estamos hablando de gobiernos y gobiernos que han mantenido esa tasa. Entonces, ahí también nos pusimos a estudiar los problemas estructurales, Benjamín. Y haciendo un poco una composición de quiénes son los informales. En primer lugar, un 36% está compuesto por los trabajadores independientes cuentapropistas y empleadores. Pero ojo, los trabajadores independientes y cuentapropistas no están obligados a cotizar, porque en Paraguay la ley establece que es voluntario. Cuando uno se pone a ver si hay cuentapropistas que voluntariamente estén cotizando, cotizan al sector privado, es decir, a la Caja Mutual de Cooperativistas u otro. Quiere decir que encuentras más ventajas en el sector privado que en el sistema de IPS, los cuentapropistas. Y no están obligados a cotizar como sí lo están en otros países en los que se ha
digamos, articulado con un monotributo, es decir, ante el Ministerio de Hacienda, ya los cuentapropistas pagan una suma, digamos, adicional para su jubilación. Bueno, eso en Paraguay no es obligatorio. Entonces, eso más los empleadores ya son un 36%. Luego, hay un 46%, sin duda, de asalariados públicos y privados que tienen que cotizar y no cotizan. Ahí sería lo que es, digamos, la ilegalidad, porque lo otro, vuelvo a decir, no es obligatorio, o sea, no es por ley obligación cotizar si uno es cuentapropista en Paraguay. Entonces, ese 46% que es informal, hay que ver dónde está concentrado. Tenemos incluso trabajadores todavía del sector público informales porque Claro. los contratados no cotizan a la seguridad social, es decir, no cotizan para la jubilación. Entonces también tenemos una deuda histórica de los contratados del sector público. Ministra, solamente por aprovechar su tiempo, dos consultitas, una que tiene que ver con esto que está hablando. Sí. ¿Cuál es hoy, a diciembre, la cifra de desempleo que se puede atribuir al fenómeno pandémico? Y lo otro, en julio de este año, usted planteó una reforma del sistema de seguridad ante el Congreso. ¿Podría hablarnos un poco de ese itinerario y cuál es la reforma que se plantea? Bueno, hoy la tasa del desempleo en Paraguay es del 6.5. Al cierre del tercer trimestre tuvimos una mejoría impresionante con el proceso de inmunización, de reactivación. De hecho, Paraguay ya era uno de los países con menor tasa de incidencia de la pandemia en el desempleo y la subocupación, pero bueno, ya en este tercer trimestre lo vimos muy palmariamente. Nos sigue nada más Bolivia, con una tasa un poco menor, luego todos los otros países están por encima en la tasa de desocupación. Estamos hablando de un desempleo abierto de 242.000 personas en números absolutos. También mejoraron los índices de subocupación, es decir, los trabajadores recuperaron sus horas de trabajo, aumentó la ocupación y todo esto con la ventaja de que tuvo rostro de mujer. Son las mujeres las que más se recuperaron, las que más volvieron a trabajar. Eso tuvo que ver también con la reapertura de los centros de cuidado, en fin, una serie de ingredientes que se fueron sumando en las políticas impulsadas también por el gobierno nacional, obviamente de un protagonismo muy importante. Ahora bien, la reforma de la seguridad social, Augusto, de la que hablaste, tiene que ver con, obviamente, con muchas medidas inmediatas que hacen falta y otras a mediano y largo plazo. Una de ellas es justamente combatir la informalidad del empleo, pero entendiendo los problemas estructurales, ¿verdad? Como yo le decía a Benjamín, de ese trabajo asalariado mayormente informal, la mayoría está concentrado en las MIPYMES. Son las MIPYMES las que más concentran el empleo informal en Paraguay, pero también son aquellas unidades con menos capacidad de pago. Y tenemos una tasa de cotización patronal del 16.5 por cada trabajador y el 9% a cargo del trabajador. Entonces hay muchas MIPYMES, Benjamín, que quieren ser formales, pero la tasa del 16.5 digamos que les pesa un poco al momento de formalizarse. Y les digo porque en realidad me reúno permanentemente con gremios de MIPYME y estamos en una mesa de trabajo tratando de establecer algunos incentivos que permitan incluso evaluar la posibilidad de establecer tasas patronales inferiores, adecuadas a las microempresas, por ejemplo, con una contraprestación también diferenciada, pero que les permita realmente ser formales, porque encontramos mucha intención de ser formal, pero también una capacidad de pago reducida, que por supuesto muchas veces es el freno a esa formalidad. Entonces, la reforma tiene que ver con eso, establecer incentivos para las MIPYMES, para que realmente puedan formalizar el empleo asalariado, formalizar a los contratados del sector público también, porque deben cotizar a un sistema de seguridad social, trabajar en una ley, de hecho ya estamos trabajando de a poco en una ley que, digamos, establezca la obligatoriedad del aporte de los cuentapropistas, pero algo que sea realmente ventajoso, algo que, digamos, no les ponga más carga, porque eso lo que va a hacer es llevar a más informalidad aún. Entonces, si nosotros llegamos a resolver estos problemas estructurales, dar incentivo a las MIPYMES para que se formalicen, formalizar al sector público contratado y construir una buena herramienta para que los cuentapropistas realmente puedan ingresar ventajosamente a la seguridad social, nosotros ahí vamos realmente a, digamos, resolver esto con números ya mucho más grandes. Mientras nosotros sigamos solamente sancionando y reprimiendo la informalidad, justamente a las MIPYMES, que son el gran motor del empleo, nosotros no vamos a conseguir mucho, ni en esta administración, ni en administraciones anteriores, como no se logró, ni en administraciones futuras. Por eso es que, Augusto, planteamos esa Comisión Nacional de Reforma a la Seguridad Social para estos temas, pero también hay otros más preocupantes, como ciertas
insolvencias, digamos, futuras de cajas, algunas no tan futuras, medio cercanas. Es un buen tema para hablar después del corte, claro. Sí, el tema de la caja jubilatoria. Pero sin duda es ¿sí? importante esa comisión. Ya retornamos. Sí, hagamos una pausa. Estamos de vuelta con nuestra invitada hoy, la ministra Carla Bacigalupo, sobre este tema de la situación en el mundo del trabajo, el mundo laboral, los derechos de los trabajadores y cómo hacerlos respetar en el caso, ponerlos en vigencia, en el caso de ese amplio sector informal que hay en nuestra economía y que se traduce también en trabajadores que no gozan de los derechos establecidos en el Código Laboral. Y los números coinciden, Carla, porque 60% más o menos de informalidad en la economía, un poco más de la mitad de la economía, y esa es la cantidad de trabajadores asalariados que en su mayoría pertenecen a pequeñas, micro y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas que no gozan de los derechos. ¿Cómo incorporarlos a ellos sin recortar sus derechos? Porque yo recuerdo que hubo una ley de MIPYMES que establecía cosas bárbaras, 80% del salario mínimo, sin indemnización a la hora del despido, o sea, un recorte bárbaro en materia de los derechos de los trabajadores. Pero está la realidad de estas empresas que tienen poca capacidad de pago. Entonces, ¿cómo se hace y desde el Estado, cómo se les facilita a estas microempresas para trabajar en blanco y que la consecuencia sea un bienestar de sus trabajadores? Bueno, a través de la construcción de incentivos. Nosotros hoy tenemos una mesa de trabajo con varios gremios del sector de MIPYMES, con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, y estamos construyendo sobre todo un sistema prestacional diferenciado, es decir, que la tasa de aporte obrero patronal sea adecuada al tamaño de la empresa y la contraprestación que reciba también sea diferenciada. Entonces, con esto, Benjamín, lo que vamos a hacer es que esa capacidad de pago sea proporcional, digamos, al aporte pagado por la empresa por cada trabajador. Esa ley que vos mencionás establecía una modalidad de contrato por tiempo determinado desde el 80% del salario mínimo. Pero al momento de establecer el aporte no hacía diferenciaciones. Entonces, en la práctica sucede que el empleador, si bien tiene la cierta ventaja del 80%, al pagar el aporte patronal lo hace sobre la totalidad del salario mínimo. ¿Qué hizo esa dicotomía? Que no se aplique la ley. Entonces, muy pocas MIPYMES utilizan la ventaja, entre comillas, establecida en esa ley. Lo que sí están haciendo hoy, y nosotros lo vemos como altamente positivo, es contratar aprendices. El aprendiz es una figura establecida en el Código Laboral que está dirigida al empleo juvenil y también dirigida a esos jóvenes que tienen que, digamos, concatenar trabajo y estudio. Entonces, trabajan hasta 6 horas por día. ¿A partir de qué año? ¿Qué edad, digo? Perdón. Desde los 16 años, Okay. 16 a 29 años, pero generalmente lo utilizan a partir de los 18 años. Está muy bien utilizada, es una figura muy noble y está permitiendo a muchísimos jóvenes tener su primera experiencia laboral, que generalmente es el freno para el primer empleo. Entonces, Ministra, por ahí sí. va más, digamos, ese ahorro o esa ventaja en el coste laboral que están tomando muchas MIPYMES, y desde el Ministerio del Trabajo, hablando un poquito de qué estamos haciendo, es construir ese tipo de ventajas para que el empleo se vaya formalizando. La exoneración de multas a MIPYMES desde el Ministerio del Trabajo ha sido también sumamente formalizadora. Nosotros hoy tenemos una cantidad inmensa de MIPYMES, estamos hablando ya de 8.500 millones de guaraníes exonerados a MIPYMES para que formalicen el empleo, y lo están tomando muy bien, que tenemos cada vez más MIPYMES formalizadas ante el Ministerio del Trabajo, pero no es suficiente. Es decir, ese aporte patronal que tienen que pagar mes a mes, volvemos a decir, es el que hoy estamos poniéndolo en la mesa y construyendo una alternativa, Ministra, para las MIPYMES. Porque se nos acaba el tiempo. En este año, uno de los episodios, digamos, vinculados también al COVID, ha sido una denuncia de que había empresas que hacían a trabajar a operarios que estaban en situación de suspenso por parte del IPS. Finalmente, ¿qué resultados arrojó esa investigación? Bueno, la verdad es que nosotros tuvimos ya un reporte oficial de IPS hace unos meses,
de ciertas empresas que ellos habían detectado finalmente, digamos, como irregulares, y lo que hicimos es hacer las fiscalizaciones correspondientes. Y todas están en proceso de sumario. Ah, todas están en proceso de sumario. Pero eran muy pocas, estamos hablando de unas 7 empresas que finalmente, después de un periodo de meses de investigación, IPS obviamente nos mandó, ¿verdad? Y una última, antes de despedir, ¿en qué consistiría la contraprestación? Porque esto, estamos hablando de servicios de salud y estamos hablando de jubilación. Así es. Para avanzar, a los fines de avanzar en la discusión, en muy pocas palabritas, pues ya nos están exigiendo que despidamos el programa. Una contraprestación diferenciada sería, por ejemplo, Benjamín, que el trabajador que trabaja en una microempresa y que de hecho pague menos y su empleador también pague menos, a lo mejor va a tener cobertura para sí solo, pero no para su familia. Entonces va a ser un costo menor el abonado y una contraprestación también, digamos, proporcional a lo que paga. Entonces se le deja al empleador y al trabajador optar, ya sea por ese régimen, o si el trabajador dice, bueno, no, yo quiero tener la cobertura total, bueno, pues entonces buscará trabajo en una empresa grande que sí tenga capacidad de pago del total, ¿verdad? Entonces son figuras que estamos analizando y que además están vigentes en otros países. Es decir, los países que realmente formalizaron fueron los que construyeron verdaderas ventajas e incentivos hacia la formalidad. Ministra, le agradecemos mucho su tiempo esta noche, muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto, gracias Benjamín, a las órdenes. Muchas gracias. Igualmente. ¿Nos vamos, señor? Despedimos nuestra edición del día de hoy y de la semana. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Ya llega cuenta final.